Hola chicos, buenos días. Hoy tenemos clase de repostería y vamos a checar hoy lo que es la masa hojaldre. Esta masa va a ser crujiente y es utilizada para elaborar lo que son empanadas y diversos panes. Se elabora con lo que es harina, grasa, puede ser mantequilla, manteca de cerdo o margarina, agua y sal. Y es crujiente después de su cocción. El hojaldre es distinto de lo que nosotros conocemos como la masa filo o la masa brisa. Como historia, también es una anécdota que cuenta que un pastelero francés, Claude Lorrain, también conocido como Claude de Gelée, en 1613 preparó lo que era un empaste o una masa para hacer unos pasteles que eran como unas delicias de aquella época. Pero se dio cuenta de que en la elaboración había olvidado como tal añadir lo que era la materia grasa. Y así que quiso enmendar este fallo estirando lo que era la masa bien fina y añadiendo la grasa y doblando y envolviendo y estirando y otra vez doblando para que como tal la masa se repartiera de manera homogénea. Y la sorpresa fue que cuando horneó estas piezas de la masa, descubrió que había obtenido unos pasteles lo que eran muy ligeros, crujientes y como tal esponjosos. Ahora, como historia, tenemos que antecedentes que el origen del hojaldre lo vamos a encontrar en lo que era la repostería medieval en zonas donde tenían como tal influencia de lo que era la cocina árabe, aunque también su origen es probable o anterior lo que es la cultura de Grecia, perdón, y de Roma. Y también existían como tal algunos pasteles hojaldrados que podrían ser dulces o salados y se realizaban en España con anterioridad a lo que conocemos como el siglo XVII. Y posteriormente también podríamos encontrar este origen en lo que era la pastelería marroquí, que utilizaban lo que era masa filo, que es un poquito parecida. De ahí nos vamos a ir hasta 1607 con el pastelero o cocinero español Hernández Maceras, que como tal lo escribe en su libro del arte de la cocina y llama lo que es el pastel, pastelillo o pastelón según el tamaño y lo que son las empanadas hechas a base de la masa de pan o semejante conocida como hojaldre. Y los franceses también tienen su historia de que el hojaldre como tal fue creada por este pintor Claude Gallet, nacido en 1600 y que tenía 7 años cuando Hernández Mancera como tal publicó ese libro, ¿no? Y es la historia esta que les había comentado anteriormente de Lorraine en Francia, que como tal era un pintor, ¿no? Pero le gustaba también lo que era la cocina y que había olvidado como tal aplicar lo que era la materia grasa y que fue como tal que descubrió, ¿no? La masa hojaldre. Y luego de ahí ya lo tenemos como tal del francés Marianne Anton Carême, que establece el número como tal de dobleces que debe de llevar una masa adecuada para lo que son la separación de nuestras hojas, y también es el creador de lo que es el bolobán, un pastelillo de hojaldre ahuecado para ser rellenado como tal al gusto, gusto ya sea algo dulce o como tal salado. Y hay una versión muy interesante que como tal nos dice, ¿no? De la panadería en Francia, que igual ya no llaman como tal a Claude Gallet, sino un panadero cualquiera, y como tal estaba ayudando así al maestro pastelero. Y igual que se le había olvidado agregar lo que era la masa, que a la masa lo que era la grasa, igual la misma técnica, que como tal quiso incorporarla y pues al resultado del hornearla teníamos lo que era la separación por la misma grasa y teníamos la división de lo que eran nuestras capas. Ahora, ¿qué ingredientes como tal vamos a poder utilizar en esta masa? Es lo que sería la harina, materia grasa, agua y sal. Pero dependiendo de los tipos de hojaldre, vamos a tener como opcionales los ingredientes que puede ser el huevo, azúcar, algunos aromas o esencias y la leche. Ahora, el uso. En la actualidad lo vamos a poder emplear para lo que son platos salados, como es el caso del bolobán, o en caso del dulce para preparar lo que son algunos postres o mejor conocido como el pastel de 1000 hojas. Y van a existir lo que son muchas variedades, tanto de dulces como salados. Y un ejemplo de ellos serían las corbatas, los miguelitos, las orejitas que conocemos, polcas
Y en sí al término hojaldre se le va a emplear o se va a hacer referencia a toda la variedad como tal de pastas secas y crujientes, y vamos a tener diversas como tal masas hojaldradas que se pueden emplear, por ejemplo, para elaborar lo que son los croissants, los bayonesas o en sí las palmeras. Ahora, dentro de su clasificación vamos a tener 3 tipos de clasificación. Primero va a ser según la composición, que es en sí la cantidad de materia grasa. Vamos a tener 3. La primera es el entero, que por 1 kilo de harina va a contener como tal 1 kilo de materia grasa. La 3/4 igual va a ser de 1 kilo de harina, va a contener 3/4 de kilogramo de materia grasa, y el medio, que es por 1 kilogramo de harina, va a contener medio kilogramo de materia grasa. Y el segundo es el tipo según el método de elaboración. Vamos a tener lo que es conocido como el método francés o directo, que es cuando nuestra masa se envuelve al empaste completamente de lo que es nuestra materia grasa. O el inverso o invertido, que es cuando nuestra masa envuelve como tal a lo que es nuestra grasa, y rápido cuando la masa es una sola, en cuya elaboración todos los ingredientes fueron unidos desde el principio. Y por último vamos a tener que existe el hojaldre común, que como tal vamos a tener la materia grasa por dentro, el hojaldre invertido, que la materia grasa la vamos a agregar por fuera, y el hojaldre rápido, que la materia grasa como tal se hace durante el empaste, el hojaldre mitad mitad, que es el que igual conocido que tenemos la mitad de lo que es la masa y mitad de lo que es la materia grasa. Y el hojaldre brasileño, que como tal envuelve la masa con lo que es nuestra manteca amasada con una parte de harina para que como tal no se pegue sobre la superficie. Ahora, ¿por qué sube en sí el hojaldre o qué es lo que causa la división de esas laminitas? Es que una vez estirado como tal nuestro hojaldre y obteniendo lo que es nuestro grosor deseado, se cortan en sí lo que son nuestras piezas y se van a introducir a lo que es el horno a una temperatura que puede ser de entre 200 a 220 grados centígrados. Y un tiempo va a ser de acorde a las características de cada pieza o en sí el tamaño, durante el cual se va a producir lo que es nuestro fenómeno de físico como tal de la subida, ¿no? O que esponje. Y este fenómeno se debe a lo que es la deshidratación del agua contenida en lo que es nuestra masa y el fundido por calentamiento de lo que es la materia grasa, es decir, nuestras capas de materia grasa se van a calentar y lo que van a hacer es separando o aislando al mismo tiempo lo que son las capas de nuestra masa entre sí, que son levantadas por lo que es la presión como tal del vapor que se produce, hinchándose a tal medida que la cocción va efectuándose, levantando en sí y expulsando vapor húmedo, haciendo como tal que sean un poquito más firmes hasta el término como tal de la cocción, que puede ser alrededor de unos 20 minutos para lo que son unas piezas, piezas de tamaño como tal medio. Ahora en sí, como dice, ¿no? La materia grasa va a hacer la separación de lo que es nuestra masa, pero en sí lo que va a provocar ese aumento como tal o dar ese volumen es la evaporación en sí de nuestro líquido dentro de la masa. Y pues esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por su atención.